Bueno, estamos despidiendo el año con dos grandes invitados, como el politólogo Daniel Buquet. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Gracias por acompañarnos, igualmente. Y Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, ya has estado antes con nosotros. ¿Tú estuviste antes? No en este programa. No en este ciclo, no en este programa. Bueno, un gusto recibirlos igualmente, a los gracias. dos. Algunas novedades de estas horas, cuestiones políticas, dichos del presidente, la reunión con el Consejo de Ministros, las declaraciones en búsqueda, la encuesta de opción sobre percepción de corrupción de estas horas y algunos otros temas que ustedes irán analizando y comentándonos para hacer un balance del 2017. Pero nos vamos ahora para ver si podemos renovar el contacto con Punta del Este en el Parador y Marangatú. Santiago, adelante. ¿Estás allí? No, parece que no tenemos contacto con Santiago, ¿no? Bueno, bien. Vamos a dejarlo por aquí entonces, la disculpa del caso para nuestros televidentes. ¿Cómo les parece que hay que cerrar el 2017? ¿Cuál es el hecho? En Imarangatú, ahí. En Imarangatú. Sí. ¿No bueno, podemos ir? Ahí te cambia la perspectiva de todo en la vida. Es un lugar fantástico. Pero vamos a suponer que estamos en Imarangatú, con una bebida refrescante, mirando la isla Gorriti, en un lugar con aire acondicionado, en el mejor entorno que se nos pueda ocurrir. Aún en esas condiciones, ¿cómo cerramos el 2017? Creo que en materia política, los políticos le deben a la ciudadanía un cambio de imagen en términos de centrarse más en resolver los problemas de gestión, de gobierno y en todo caso a la oposición, hacer su trabajo de oposición, pero en términos constructivos, de propuesta programática, porque en realidad hemos tenido un año muy centrado en la agenda de la ética pública, ¿no? Vos mencionabas que justamente hoy Opción dio a conocer una encuesta donde la percepción que tiene la ciudadanía sobre la corrupción en el gobierno y en los partidos políticos es mayoritaria, ¿no? Y eso seguramente está asociado a un año donde distintos hechos vinculados a la ética de los políticos han marcado el año, porque empezó con Cambio Nelson, Sanabria, venía lo de Sendic, que tuvo un desenlace ya en el segundo semestre bastante radical. Yo creo que el hecho del año, el hecho político del año, porque la renuncia de un vicepresidente es algo totalmente inusual. Y luego finalmente el caso Bascup, que de alguna manera a los tres partidos grandes, a los tres partidos más viejos, los tocó por igual, o los tocó a los tres, yo qué sé si por igual. Un nuevo capítulo de Pluna. Tuvimos con los cambios en los fallos de... Claro. Bueno, hubo allí, sí, eso es hasta un matiz, si vos querés, porque el sobreseimiento de Lorenzo podría ser una señal inversa, ¿no? Ese también es un gran tema, ¿no? Porque cuando a un político es acusado de corrupción, la justicia, bueno, elabora, procesa el asunto y luego dicta sentencia. Pero la opinión pública dicta sentencia automática. Sí, literalmente. ¿No? Además, con las redes sociales, la tendencia es a que sea automática. Es decir, hoy de noche, a más tardar, queremos tener resuelto, claro, a ver quién es culpable y quién es inocente. Si sos sospechoso, sos culpable. Claro. ¿No? Y después, bueno, eventualmente puede ocurrir que la justicia considere que algún caso, alguna persona no sea culpable, como ocurrió en Lorenzo, más allá de que hay una apelación, entiendo, por parte del fiscal. Eso difícilmente revierta la percepción de la gente. Y no, lo que iba a decir además era que el caso Bascup, que ha generado también reacciones contradictorias dentro del Partido Nacional, ha venido hasta ayer, ¿no? O hasta antes de ayer, con una reunión del directorio. Entonces, ese tema ha estado en el candelero. La gente, yo creo que razonablemente, recibe esto con esta percepción creciente de generalización de la corrupción y, por lo tanto, la necesidad sería mostrarle a la gente, mirá que nosotros estamos acá para cumplir nuestro trabajo, que es gobernar en el caso del gobierno y que es oponerse, pero proponer alternativas en el caso de la oposición. Y tal vez el año que viene sea una buena oportunidad para restablecer esa dinámica más positiva, propositiva, que esta otra donde no solo surgen los casos, porque los casos surgen a veces por investigaciones periodísticas, pero los políticos incorporan el tema para usarlo, es decir,
La oposición acusa al gobierno de corrupción, el gobierno a la oposición, la fracción A acusa a la fracción B, viceversa, ¿no? Esa dinámica no le hace bien al sistema político, no le hace bien a la democracia. Ahora, se trata de un fenómeno mundial, ¿no? Porque el tema de la corrupción ha estado en la mesa de casi todos los países. Bueno, en la región ni que hablar, pero Europa también tiene sus problemas. Me parece que no creo que haya aumentado la corrupción, sino que han aumentado los mecanismos de exposición, ¿no? La tecnología y las redes, y todo circula mucho más rápido y todo se sabe más. Entonces, de alguna manera ha habido como un blanqueamiento de cosas que los viejos políticos dicen, esto siempre pasaba, solo que nadie se enteraba. Entonces creo que estamos no somos ajenos a ese fenómeno. Respecto a lo que vos decías del año que viene, yo la veo difícil, ¿no? Porque empezamos a entrar en la campaña electoral. No, además hay varios casos pendientes de resolución que pueden volver a plantear algunos temas. De hecho, el de Bakú está en la justicia también, no está resuelto. El de Sendik no está resuelto. El de Aire Fresco, no sé si se empezó a investigar. Y bueno, aún el de Cambio Nelson puede tener ulterioridades. Es decir, va a ser un año sumado al hecho de que sea preelectoral. ¿Nos va a salvar el Mundial? Sí, a nosotros... Va a ser un año en que la gente... Por abril nos olvidamos de todo y nos concentramos a los políticos, ¿no? Algunos estarán rezando que si las fallos de la justicia son negativas, caigan en el medio del Mundial. En el medio del Mundial y con Uruguay ganando. Claro. Porque si apaga llegan a todo. quedar eliminados, Dios no lo quiera. El enojo de los uruguayos en la primera vuelta, la gente va a salir a cazar corruptos inmediatamente. Pero ahí me parece que ahí estamos puestos, ¿no? En el grupo estamos puestos. Con Uruguay nunca se Vamos sabe. a jugarlo primero. No, pero sobre el Mundial, lo interesante es que como el Mundial parte el año, tal vez los tiempos electorales se retrasen un poco. Es decir, mucha cosa que vos podés hacer en el primer semestre puede quedar diluida. Para después del Mundial. Y entonces tal vez decisiones, lanzamientos de candidaturas, arranques de giras puedan ser trasladados para el segundo semestre. ¿Te das cuenta de lo que dijiste? Tal vez se atrasen. O sea, que si no hubiera Mundial, íbamos a tener una campaña electoral de 2 años. No, bueno, es lo natural, ¿no? Claro. Es lo natural. De hecho, la campaña... dura 5, campaña, sí, claro. La campaña empieza mucho antes porque los políticos suelen mirar hacia la próxima elección con mucha anticipación. Pero yo me refiero ya más a plena campaña. Claro. Consolidación de precandidaturas, agrupamientos en algunas internas, ese tipo de cosas. Y hay muchas incógnitas por develar, ¿no? Es decir, hay candidaturas que uno ya sabe, por decir algo, la calle Pou. Tal vez no haya muchas más que la de la calle Pou, que sabemos que es una precandidatura que va a lanzar el sector de ellos en Amado ya se proclamó. Bueno, es verdad. Que es al revés, ¿no? Las figuras nuevas, menos conocidas, tienen incentivos para adelantar sus lanzamientos, mientras que figuras mucho más conocidas, si Daniel Martínez fuera candidato a presidente, lo tendrías esperando hasta el día que haya que inscribir la candidatura, ¿no? Se expondría a un nivel de desgaste mayor, innecesario. Al que tiene siendo gobernante y con la gente sospechando que puede llegar a ser el precandidato o uno de los precandidatos. Pero falta saber, por ejemplo, alguna candidatura en el Partido Nacional, más allá de la de Larrañaga, la de las intendentes disidentes de su grupo. Falta saber qué hará el Partido Colorado. ¿Será candidato Larrañaga, sí? Bueno, lo dijo. Ya lo dijo. Sí, no, eso lo tengo claro. Pero había cuenta de las cuestiones que están surgiendo en estos últimos días, lo de... Creo que él tiene muchas ganas y está trabajando para eso. Lo mismo Verónica Alonso, algún intendente también que vea posibilidad más allá de su departamento, puede ser. En general el Partido Nacional siempre largan 4 por lo menos. Y es bueno para el partido. Y después quedan 2. Pero es bueno. No puede repetir la misma fórmula exacta que tuvo en las elecciones pasadas. Larrañaga es difícil de convencer, ¿no? Es decir, es difícil de detener una vez lanzado a la carrera, porque tal vez no sea conveniente, ¿no? Si fuera de todos hay una diversidad de candidaturas, bueno, eso es regalarle el triunfo, que de por sí de por sí es favorito. Pero, Daniel, es el escenario más probable en el Partido Nacional.
Y sobre todo si la dan por perdida, es decir, si el cálculo es, bueno, igual a Luis Lacalle nadie le puede ganar, aun cuando fuéramos todos detrás de un único candidato, entonces tal vez allí haya incentivos para dividirse porque habrá muchos... A ver quién queda segundo. Y querrán posicionarse, y en fin. Sí. Marcar votos, es importante. Claro. Ahora que dijiste, nombraste a Verónica Alonso, me quedé pensando en algo que decía Álvaro García en La República de hoy, haciendo referencia a la candidatura del Frente, y es la necesidad, la conveniencia y la necesidad política de que haya una fórmula hombre-mujer, mujer-hombre. Aclaraba, me parece que es un matiz interesante, claro, porque ¿por qué tiene que ser difícil, la mujer? Claro. Pero... yo le agregaría mujer-mujer. También. Es más difícil todavía, pero perfectamente podría ser posible. Por algo no la dijo. Claro. ¿Pero les parece que va a ser un tema en las próximas elecciones? Sí, yo creo que sí. Creo que cualquier partido que se precie de moderno tiene que, tal vez no tenga una figura como, pero por lo menos tener mujeres encabezando listas, ya es inevitable. No podemos seguir corriéndola de atrás en ese tema. Sobre todo pensando en este continente, que bueno, tenemos buenas razones para sospechar que el machismo es más acentuado que en otros. Hemos tenido en Chile, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, mujeres presidentas. Ayúdenme si me olvido de algún otro. En Panamá, bueno, en Panamá, en Nicaragua. En Centroamérica. En el siglo pasado. Es cierto, claro. En Centroamérica, sí. Y acá venimos un poco rezagados, ¿no? Tendría que haber mujeres en la fórmula. Y con la cantidad de mujeres que hay trabajando en política, que muchas veces no son visibles, pero si uno baja las estructuras partidarias se encuentra un montón. Lo que habría que ver, yo tengo la intuición de que es así, es que esto ya la ciudadanía lo valora positivamente. Sí. Claro. Es decir, ya no es un tema de la élite, que la élite es la que está más convencida sobre la equidad de género, sino que esto se ha transmitido a partes muy grandes de la sociedad, no a toda, y entonces tal vez para muchos partidos sea conveniente que haya una fórmula con una mujer, más allá de que yo creo que el aspecto clave siempre va a ser el candidato a presidente, y lo digo en masculino, porque hoy por hoy los que se perfilan como posibles ganadores de internas siguen siendo hombres, porque la gente lo puede utilizar como un criterio secundario de decisión. No, qué bien que me cae que no va a elegir partido haya una mujer, pero no difícilmente o muy poca gente dirá, yo voy a votar a esta fórmula porque tiene una mujer y no a esta otra porque es la que yo creo que tiene si más. No tenía antes algún tipo de preferencia por ese partido. Y pensando que la mujer elegida va a aportar algo a esa fórmula, una diferencia, un matiz, una manera distinta de encarar la política, que creo que es lo que la gente también quiere. Y que ven en ciertos procedimientos más femeninos como una alternativa que tiene que ver también con la corrupción. Incluso ahí, ¿no? Donde se dice la mujer es más negociadora, es más... incluso los casos de corrupción siempre se asocian más a los hombres que a las mujeres. O sea, me parece que todo entra dentro de lo mismo. A propósito del trabajo de la gente de opción, hay algunos datos que son reveladores, ¿no? Por ejemplo, bueno, la cifra global es el 61%, que dice que la corrupción está bastante o muy generalizada. No es que haya un poco. La mayoría consolidada de la población cree que está bastante o muy generalizada en el sistema político. Me parece que es un elemento importante. Y otro es que esto aumenta entre los jóvenes. El 73% de la población joven cree que sí, que la población está bastante generalizada. 10 puntos por encima del promedio de la población. A mí me parece que esto es positivo, ya que hay corrupción, pues lo más positivo sería que no hubiera, pero constatando que hay, me da la impresión, pero esto es una interpretación personal, de que los jóvenes toleran menos la corrupción. Sí. Les parece que es algo inaceptable, ¿no? Sí, además... Tienen umbrales más altos o más bajos de tolerancia. Por naturaleza son más idealistas y creo que están creciendo con otra cabeza en un montón de aspectos que tienen que ver con lo social,
creo que sí, que son mucho más sensibles, nosotros lo hemos medido de otras maneras, mucho más sensibles a la corrupción, se enojan mucho más y no entienden por qué. Porque un adulto que lleva mucho tiempo dice, bueno, siempre fue así, y eso a los jóvenes es lo peor que le puedes decir, claro, ¿no? Entonces son mucho más reactivos a comportamientos de corrupción que los adultos. De todos modos, esto tiene un aspecto negativo, porque yo creo que esta mayor percepción de corrupción entre los jóvenes que entre el general, que el promedio, y que los mayores, porque además se comporta al revés, ¿no? Los de mayor edad son los que menos perciben una corrupción generalizada. Tiene mucho que ver con el creciente distanciamiento de la política, de los políticos, de los partidos que van teniendo las nuevas generaciones. Cuando hablamos de los veteranos, hablamos de veteranos socializados políticamente. Bueno, los más veteranos antes de la dictadura, los menos veteranos, los de nuestra generación en el periodo de la salida de la dictadura, la recuperación de la democracia. A medida que el tiempo va pasando, los más jóvenes son gente que vivieron siempre en democracia y gente para la que, igual que en otras partes, Mariana lo mencionaba, esto no es un fenómeno uruguayo, pasa en Europa, pasa en el mundo desarrollado. Se produce un creciente distanciamiento de la política y de los políticos porque no perciben que los políticos estén allí para resolverles sus problemas. Y entonces, si por un lado no les resuelven su problema y por otro lado se enteran que, bueno, se llevaron un vuelto aquí o un vuelto allá, dicen, bueno, pero estos tipos en lugar de resolver mis problemas están resolviendo los problemas de ellos, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que ese es un fenómeno estructural, creciente, tendencial, que no es positivo. A propósito de eso que decís, este fue el año ideal para que se alimente a esa franja de gente que dice los políticos son todos iguales, los partidos son todos lo mismo, cosa que claro, a uno te pone la piel de gallina porque ya sabemos dónde terminan estos procesos si no se cortan a tiempo, es decir, si no se recupera la confianza de la gente en el sistema de partidos, en el sistema político y en los dirigentes políticos en particular. O sea, el problema es que la imagen de corrupción termina afectando el cuidado por la democracia, claro, ¿no? Claro. Nosotros en encuestas internacionales que se hacen, bueno, hasta qué punto la gente está dispuesta a sacrificar cierto grado de libertad o cierto grado de democracia para evitar o corrupción o para evitar la delincuencia, ¿no? Y yo creo que lo que decía Daniela hay una clave. Las generaciones que nunca perdieron la democracia pueden con mucho más ligereza ceder en algunas cosas. Aquellos que padecieron la pérdida de la democracia dicen, bueno, está bien, pero hay algo que tenemos que cuidar, ¿sí? Y yo creo que es un dilema que tenemos las generaciones intermedias, porque es cierto, la democracia hay que cuidarla. Y aquellos que tal vez no padecimos los efectos duros de la dictadura, pero sí escuchamos a nuestros padres quejarse y vivirlo, ¿cómo transmitimos a nuestros hijos o a los jóvenes? Sí, todo bien, pero hay algo que vale por sobre todo, que es la democracia y la libertad, que no está tan claro entre los jóvenes. ¿Sabes? Mira, para aportar a esto, en las redes sociales uno tiene la suerte de que te sigue gente de todos los partidos, de todos los lugares, de todas las generaciones. Entonces tenés una muestra, no sé si representativa, pero bastante variada. Y ahí te encontrás de todo. Pero, por ejemplo, con algo vinculado a esto, con las cuestiones referidas a la inseguridad y al delito, sobre todo a los delitos violentos, empiezan a aparecer, por suerte son pocos, pero es una señal de alerta, que vuelvan los militares ya. Entonces, con que lo diga uno, o con que eso vos lo seguís en el hilo, como dicen en Twitter. Y claro, ese uno nunca es uno, son 5, 10, 50, no sabés cuántos son. Solamente con que lo exprese como una reacción de ira frente a una realidad que no le gusta, también es algo que te genera una especie de escalofrío, ¿no? Sí, es una alerta, ¿no? Porque, a ver, los políticos pueden ser malos algunos o incluso pueden ser malos todos. Yo creo que lo que hay que promover es la defensa de la institucionalidad democrática, las instituciones. Y esto es una tarea de los políticos, porque esto de que los jóvenes estén más desapegados, frustrados, alejados de la política, no es culpa de los jóvenes, es culpa de los políticos, que deberían, bueno, lograr transmitir estas ideas, incluyendo lo de que, a ver, frente a la peor de las situaciones en materia de delito, de corrupción, de lo que sea,
es preferible tener instituciones democráticas a tener una dictadura. Claro, por este supuesto. debería ser el mensaje, y es un mensaje que efectivamente no se logra. Mariana citaba, yo supongo que era la POP. En la POP, por ejemplo, que es un emprendimiento comparado, hacen encuestas en todas las Américas, con una frecuencia de 2 años, y entonces hay preguntas del tipo de si usted estaría dispuesto a sacrificar su libertad para poner orden. Sí, sí, claro, claro. La pregunta es bastante obvia, no es el fraseo exacto, pero... y el porcentaje de gente que dice estar de acuerdo con esta afirmación ha crecido. Ha crecido en Uruguay. en términos relativos, porque si no me equivoco, Uruguay era el que tenía más bajo el porcentaje. Pero de toda ha América, cambiado. pero está creciendo, sí. Uruguay no escapa a las... Uruguay está viviendo los procesos de deterioro de la política democrática igual que el resto de los países, solo que más lentamente. Y desde niveles más favorables a la... Pero cosa que por Y con sistemas más Lo sólidos. mismo con el índice de transparencia. Uruguay, le sigue Chile, Uruguay es el país donde la autopercepción de corrupción es con mucho más baja de toda América Latina, seguido por Chile, pero al mismo tiempo son los 2 países que siguen estando a la cabeza del ranking, donde más empeoró la percepción, justamente porque creíamos que era aún menor de lo que probablemente sea. Y los rankings no le sirven a la gente, ¿no? Mencionabas la delincuencia. Bueno, también en algunos indicadores vinculados a la inseguridad, Uruguay es el país más seguro de América Latina. Ahora, vos le decís eso a la gente... te matan. No, es peor, claro, es peor. La gente no le importa cómo están los otros países de América Latina, le importa cómo está la situación y además le importa mucho cómo la perciben. Acá hay una diferencia importante entre lo que ocurre realmente y lo que la gente percibe. Y la evolución en el tiempo, porque la gente cuando habla del pasado nuestro, ¿no? Claro. De otras épocas y cómo cambió y cuando yo era chico la puerta quedaba abierta y un montón de cosas, no comparándose con los otros, sino comparándose con el pasado, que es algo que a los uruguayos nos encanta. Y además idealizando el pasado. Por supuesto. Claro, al por un grado lado de la ficción en algunos casos. Es cierto, Exacto. sí. Nos inventamos un pasado que es como la tararira del pescador. Sí. Siempre es mejor de lo que la realidad. Y por otro lado, también para compensar eso, nos comparamos en un ranking con Caracas, Guatemala, México y lugares donde pasan cosas horribles y en cantidades espantosas, ¿no? Efectivamente. No, por cierto, yo creo que en este punto, por ejemplo, la política del Ministerio del Interior ha variado. Sí, claramente. Esto importa ¿por qué? Porque en la democracia no solo importa que haya elecciones, sino que importa que el gobierno sea, los gringos dicen responsivo. No sé si en español, no sé si existe la palabra, ¿no? Responsive. No. Sí. ¿Qué quiere decir? No es que, bueno, acá me votó la mayoría, entonces ahora gobierno yo y hago lo que sea. No, lo que tiene que hacer el gobierno es responder a las inquietudes, necesidades de las personas a lo largo del periodo de gobierno. No solo esperar hasta la próxima elección para que, bueno, si no te gustó, sacás al gobierno y pones a otro. Y yo creo que allí, por ejemplo, el Frente Amplio, incluso muy a pesar de algunas concepciones programáticas, ideológicas, tal vez de la mayoría de los Frente Amplistas, el gobierno empezó a implementar políticas más de mano dura, justamente más parecidas a las que propone la oposición, pero más parecidas a las que creo que la mayoría de la gente entiende que se deben llevar adelante. Incluso los votantes del Frente. Bueno, ni hablar, porque los votantes del Frente son gente común. Seguro. Y buena parte de ellos están expuestos, de los sectores más pobres, Ni hablar. a los Son los mayores que más lo problemas. sufren. Claro. Vamos a hacer una pausa porque de manera aleatoria han aparecido algunos de los temas que también fueron señalados por el presidente como las prioridades para el año que viene. Seguridad, educación, infraestructura. Bueno, estuvimos hablando del tema transparencia, que fue de algún modo el tema que generó los hechos más significativos del año, ¿no? Hacemos una pausa, seguimos compartiendo estos minutos en esta última edición del año de La Tarde en Casa con Mariana Pomies y Daniel Luque.